Bueno, nos alegramos de reunirnos en esta tarde y dando gracias a Dios por el tiempo que podemos tener. Este tema podría tener como nombre Reconstruyendo las ruinas. En la Biblia hay muchas lecciones que tienen que ver con reconstrucción. Y una de ellas es bien interesante, la que vamos a ver en esta tarde. Estas son situaciones que ocurren en la vida de un hombre que tiene mucha relación con Dios en cuanto a la oración y siempre espera que Dios le enseñe. Y él se pone como un estudiante y que está al lado del Señor como su maestro. Y él ha tenido visiones muy interesantes y que se comprueban en la realidad. Por eso que él siempre habla, el maestro y el discípulo. El maestro es el Señor y el discípulo soy yo, dice Jonathan Cahn. Y es interesante que él está comentando aquí que el Señor le había llevado a un largo y profundo arenero. Esa era la verdad. En Israel. Era un largo camino donde solamente habían los rastros de una gran guerra que hubiera ocurrido allí en ese desierto. Había una gran cantidad de ruinas en las arenas del desierto, solitarias y abandonadas. Imagine usted una cantidad de ruinas que se extienden hasta donde su vista alcanza. Algo bastante grande, algo bastante largo. Y el maestro le dice al discípulo, mira, esto sucedió en la tierra de Israel. Esto que tú ves, este desierto solitario absolutamente y que solo guarda una gran cantidad de ruinas de todo tipo. Y entonces el discípulo pregunta, Señor, ¿y cómo ocurrió esto? ¿Cómo es posible que estamos ya, después que ha pasado mucho esto y no teníamos idea que esto había sido así? ¿Por qué no me dices qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que este desierto se transformara prácticamente en un basurero ya de cosas que no sirven? Y el maestro con mucha calma le dice, mira, así fue en la tierra de Israel. Desolación y destrucción hecha por los ejércitos de Roma. Es decir, el maestro y el discípulo están ocupados en ese tiempo después de lo que había pasado, en ese desierto en Israel. Y el maestro siguió hablando y dijo, la profecía de Dios sobre Israel hacía pensar que Dios quería terminar con ellos. Porque es muy claro, cuando miramos nosotros en Mateo capítulo 24, allí se nos dice, bien interesantemente, la prueba de esto. En Mateo 24, si lo quieren ver, comenzando en el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y mientras iba de camino, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo no era algo pequeño, ocupaba prácticamente 3 cuadras de las nuestras. Y ahí habían todo tipo de casos. Habían lugares donde se vendían cosas, había lugares donde había profecías. El templo era una ciudad para el judío en tiempo de querer estar con Dios. Habían grandes edificios. El templo tenía una altura inmensa. Además, habían casas donde vivían algunos rabinos.
Era un espacio muy grande. Entonces Jesús está saliendo de ese lugar tan grande y sus discípulos que estaban al lado le preguntaron: queremos que tú vengas con nosotros para observar los edificios del templo. Un orgullo judío, el templo es de un orgullo judío. Y Jesús le dice: mira, ¿ves esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense la situación de los discípulos, queriendo hablar con el Señor y decirle: ¿te das cuenta el templo que tenemos? ¿Cómo adoramos a Dios y todo lo bello que son estas 3 cuadras casi que representan el templo de Dios? Y Jesús le dice: mira, no te preocupes, no va a quedar piedra sobre piedra de todo esto. Para los discípulos fue increíble. Nunca había sucedido. Algunos templos pequeños habían sido destruidos por los enemigos, pero el último templo que lo construyó Herodes. Imagínense que siendo quien era Herodes, hizo una cosa tan bella y tan tremenda. No, eso no va a caer nunca, no puede ser. Pero Jesús les dijo: ya lo verán. Entonces los discípulos ya les entró una pregunta, la misma que está haciendo aquí el discípulo de lo que estamos contando. El discípulo es Jonathan Cahn y le dice: ¿cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo hubiera tomado la decisión de que no quedara piedra sobre esto? Y el maestro, con mucha paciencia, le enseñó todos los problemas que había tenido Israel, desoyendo la voz de Dios, dejando por fuera la ley, en otras palabras, avergonzando al Dios de Israel. Y él había dicho: van a ser castigados. Y Jesús lo comprueba: no va a quedar piedra sobre piedra de esto aquí. Luego el discípulo dijo: bueno, ¿y qué pasó más tarde? ¿Qué pasó más tarde? Le dice el maestro: mira, el Señor Jesús hizo una advertencia total, no solamente de que iba a ser destruido el templo, sino también dejó unos consejos a los que estaban viviendo allí. En el versículo 15 encontramos esto. Dice el Señor, está hablando allí en medio del templo todavía edificado. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No se queden aquí, es decir, en todo lo que tenía que ver el espacio del templo. No va a ser ninguna protección, al contrario. Todo va a ser destruido. El que esté en la azotea, no descienda para tomar nada de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar aún su capa. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí, no le creáis, porque serán solamente falsos profetas. Ya dan grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos.
Jesús le hizo una advertencia al pueblo judío que estaba allí y también a sus discípulos. Esto va a pasar. Y estén atentos cuando esto pase. ¿Y cómo se van a dar cuenta que esto va a pasar? Volvamos al versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación y la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, sepan que ya está pasando. Es interesante que cuando aquí dice, ojo, tienen que ver la asolación, un terrible suceso que va a pasar, y eso les va a decir, ojo, huyan, porque aquí no va a quedar nada. Daniel nos habla que hubieron 2 desolaciones. Una desolación fue un antiguo jefe judío de gran conocimiento, de mucha fama y que manejaba mucha cantidad de seguidores. Y hubo un momento en que él, pensando en el templo, dijo, yo podría estar en el lugar principal. Inmediatamente, esa vez, lo mataron. Entonces ellos ya sabían que cuando Jesús habló de abominación desoladora, alguien va a venir a sentarse aquí y se va a producir toda la destrucción. Así pasó en la segunda ocasión. El general que manejaba los ejércitos de Roma y que habían sido levantados para ir y sacar a los judíos, porque piensen esto, los romanos al acabar con el templo y acabar con los judíos, porque murieron casi todos, y los que estaban vivos, los que hicieron caso de la observación de Jesús, se fueron a los montes, se fueron a cualquier otra parte, y esos son los que sobrevivieron. Y son los que dieron a conocer que Jesús había dado una profecía, que su pueblo volvería a ese lugar, pero de otra manera y en otra condición. Quedaron unos pocos para seguir creyendo. Entre esos que huyeron seguramente estaban los discípulos del Señor. ¿Qué pasa entonces? El discípulo se queda anonimado. Dice, pero Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Tú le anunciaste a ellos, algunos se salvaron, otros no se salvaron. Murieron muchos judíos, Señor, ¿por qué permitiste eso? Y dijo el Señor, mi profeta Daniel advirtió lo que iba a pasar. Mi profeta Daniel advirtió al pueblo que tenía que volver a Dios y cumplir con lo que está establecido. Mi pueblo ha fallado y mi pueblo será liquidado. Todos murieron. Y el templo fue destruido. Entonces el maestro le dice al discípulo Can, mira, esto que tú estás viendo ahora ya sabes qué es. Es un resultado de la destrucción avisada y que se cumplió tal cual Jesús lo dijo. Entonces, el discípulo ahora dijo, pero estoy viendo ahora algo diferente. El discípulo ahora ya se encuentra en Israel. Y dice, bueno, aquí nosotros no supimos nada de que eso había quedado tan malo, tan destruido. Y el maestro le dice, te quiero corregir. No pudiste tú conocer lo que pasó y te voy a contar lo que pasó. Las Naciones Unidas determinaron permitirle a Israel que volviera a su tierra. Y le devolvieron su tierra. Y el pueblo de Israel, feliz y cantando al Señor, viajó a Israel la gran mayoría.
Pero ¿sabes con qué se encontraron allá al llegar a Israel? Se encontraron con esta misma desastre que yo te acabo de mostrar y que ya no lo estás viendo ahora. Y pueblo de Israel, tu pueblo tuvo que rehacer absolutamente todo, porque en el lugar que les dieron solo habían ruinas. Hermanos, y eso es cierto. Los árabes que estaban alojados ahí en Israel y viviendo en Israel, antes de irse, destruyeron todo. Y lo que faltaba por ser destruido, fue destruido por la guerra de los 6 días que hubo en Israel. Israel aparentemente se ve que casi no tiene ninguna defensa. Habían estado reconstruyendo, limpiando, subiendo a las montañas para traer agua de los depósitos de agua que hay en las montañas en Israel. En otras palabras, tuvieron que trabajar años para hacer lo que hay en Israel ahora. No recibieron algo listo para que fueran y cada uno ver dónde se acuesta y descansa. Nada. Había exactamente lo que el maestro le mostró al discípulo. Un desierto. Simplemente lleno de destrucción. No fue fácil. Y viene la pregunta del discípulo, bueno, ¿y por qué pudimos volver a Israel? ¿Cuál fue la razón de volver a Israel? Y el maestro le dice, era la voluntad de Dios, que ustedes volvieran a Israel, para que realmente entendieran el perdón y el arrepentimiento que ustedes tenían que tener. Y Dios les ha ayudado a levantar Israel. Y el discípulo dice, ¿tú piensas que hoy estamos obedeciendo en el nuevo Israel? Y el maestro lo mira y no le contesta. Porque cuando el discípulo hace la pregunta, él sabe lo que está pasando en Israel. Y no sé si los que han ido a Israel han escuchado este comentario. Cuando uno ve, por ejemplo, la tranquilidad que hay en Jerusalén, el respeto que hay en Jerusalén, es distinto. Y después uno va a Tel Aviv, a la capital. Tú has estado en Tel Aviv, ¿cierto? ¿Cómo es Tel Aviv? Es como un lugar con una cultura igual o peor que la nuestra. Entonces, sigue la pregunta. ¿Por qué? Porque yo había prometido a Israel que perdonaría sus pecados, perdonaría sus faltas y los traería a volver a un lugar y vivir con tranquilidad. Y eso se cumplió. Pero la tranquilidad no era total. No fue fácil lo que Dios les dio. Es como si Dios les dijera, ahora tienen que luchar como hombres verdaderos para recuperar lo que tienen. Porque mientras Jerusalén no esté en las manos de ustedes, Jerusalén es la capital de Israel. Si los judíos no tienen dominio sobre Jerusalén, no tienen dominio sobre nada. No tenían cómo luchar, no tenían grandes armas, pero Dios les permitió en muy poco tiempo levantar una defensa tanto aérea como terrestre que destrozó a los ejércitos de los aviones árabes. Ganaron en solo 6 días. La famosa guerra de los 6 días. Y los soldados, los sargentos y los que estaban a cargo del ejército, lo único que decían era gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y seguían y seguían.
y triunfaron en forma absoluta. Israel, ahí está ahora. Es un país de grandes proyectos, de grandes resultados. Cuando uno ve la lista de los premios Nobel, casi puros judíos son los que han ganado el premio Nobel. Es increíble. Todas las modernidades que conocemos o de las cuales nos aprovechamos fueron hechas por ellos, por judíos. Una bendición de Dios absoluta. Una bendición de Dios absoluta. Sin embargo, hoy nos encontramos con una situación muy parecida. ¿Cómo están nuestras ciudades? ¿Cómo están los países en el mundo? Se ven algunos muy bonitos. Parece que funcionan muy bien. Pero lo que sucede dentro de los países en el mundo no es la alegría que nosotros pareciera que vemos. ¿Qué ha pasado en el mundo? El mundo también está sufriendo un leve castigo. Dice la Biblia, leve castigo. Miremos nuestra propia situación. ¿Estamos contentos? ¿Estamos contentos? ¿Estamos viendo lo que alguna vez dijimos vamos a trabajar para que esto suceda y para que Cali sea realmente un lugar del cielo? Claro, así lo pensábamos. Y ha sido siempre el pensamiento. El Señor dijo que iba a repetir lo mismo que le pasó a Israel, lo va a repetir otra vez. Y también nos dice las mismas palabras. Cuando vean ustedes lo absolutamente negativo, horrible, que va a ser desolador, también van a tener que huir. También van a tener que huir, como tuvieron que huir los judíos. Sin embargo, lo que no aparece aquí en esta conversación es que para nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo, no estaremos en ese momento de otra vez la desolación, otra vez. Pero ya no va a ser solamente con algunos judíos, va a ser con todo el resto de seres humanos. Y Dios, en su misericordia, ¿qué es lo que quiere hacer? Nos deja dos tareas. Una, Dios nos dice, yo quiero que ustedes hagan el pacto de la sal. No sé si conocen el pacto de la sal. El pacto de la sal. No, de la sal, lo que usted usa en la cocina. El pacto de la sal, ¿lo conoce? ¿Les gustaría conocerlo? Levante su mano y yo le voy a decir qué es el pacto de la sal. El pacto de la sal lo dio Dios y en ese pacto dice, sal a predicar, sal a compartir, sal a levantar a otras personas, sal a hablar de Dios. Ese es el pacto de la sal. Y como es la sal, no queremos hacerlo. ¿Quién quiere andar bebiendo sal? Pero ese es el pacto que nos permitirá no estar al final de todo lo que se viene. Y qué pena, los judíos, a pesar de ese amor de Dios, a pesar de ser excelentes personas, para ellos el Mesías no ha llegado todavía. Y el Mesías va a llegar. Y va a ser la paz en el mundo. Nosotros ya no vamos a estar aquí, dice la Biblia. Y va a ser la paz en el mundo. Pero ¿cómo va a ser esa paz? Va a ser una paz que solo va a durar la mitad del tiempo. Después de la mitad del tiempo, Él va a hacer lo mismo que pasó antes. Va a decir, el primer lugar en el templo que he permitido que ustedes reconstruyan, ese lugar es para mí. Porque yo soy Dios. ¿Y qué va a pasar ahí?
Los que hayan estado tan contentos con todo lo bueno que estaba pasando y que de repente ahora se dan cuenta que el director de todo se hace pasar por Dios y tiene el poder para actuar de esa manera, el poder que Satanás le da a él. Y todos huyen a donde sea, pero son perseguidos y tienen que morir. Y no va a ser una muerte agradable, será colgándolos. Colgándolos. Por lo menos un disparo se va de una vez. Pero ahí va a sufrir su poco. La pregunta es, ¿por qué Dios va a permitir eso? Y esa es la pregunta que hace el discípulo. Ya hablando de la modernidad en que están. Bueno, ¿y por qué va a hacer eso? La respuesta del maestro es muy sencilla. Porque Dios no puede hacer algo contrario a lo que ha prometido hacer. No sé si ustedes recuerdan que algo hablamos de una profecía de un niño, ¿se acuerdan? Una profecía que fue en el 21, en el año 21, antes de la pandemia. Y eso apareció en un video, lo vimos varios, no sé quiénes lo vieron también. Es un niño. Y ese niño hablaba de, estoy tan triste porque estoy hablando con Jesús. Y me duele lo que Jesús dice. Y lo que Jesús dice, son tantos los que se van a perder. Dios ya sabe cuántos se van a perder. Y ya está diciendo, qué pena. Y por eso el niño llora al escuchar eso. Eso fue todo sobre ese asunto. En otras palabras, los creyentes que sigan sin tomar las riendas con el Señor en su vida, obviamente se quedarán aquí. Y van a vivir un tiempo hermosísimo y placentero. La mitad de una semana, así dice la Biblia. La mitad de una semana. Todo es paz, todo es alegría. Y han sido convencidos que como ya no hay cristianos molestosos, entonces todos están en paz. Pero algunos que no se convirtieron antes de ese tiempo, van a buscar a Dios y lo van a pagar con su vida. El precio por la salvación es la vida en ese momento. Ahora no. La salvación es gratuita para todo el que la quiera. No cuesta nada, solamente estar dispuesto a creer. Pero ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? El discípulo le pregunta al maestro, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la tarea que Él nos da? Y el maestro comienza a decirle, en primer lugar, hay que ser un reconstructor. Dios quiere ahora reconstructores, más que constructores, porque es más lo que hay que reconstruir que lo que hay que construir. Tenemos que ser reconstructores. ¿Reconstruir qué? La unidad de los creyentes. Si los creyentes no trabajamos unidos, no tendremos éxito. Tenemos que respaldarnos unos a otros, orar los unos por los otros y tener una misma visión de lo que vamos a hacer. La unidad. En segundo lugar, necesitamos una reconstrucción en la iglesia. Si hay alguien que está sufriendo en este momento son las iglesias cristianas, porque algunas han perdido totalmente lo que tienen que hacer y la dirección en que tienen que caminar. Han sido conquistados por el dinero.
¿Y qué problema cuando tenemos que ser reconstructores también para ellos? Hablar con ellos. Es la razón por qué tanta persona que pudo haber creído en Cristo no lo hizo al ver esto que pasó. La famosa teología de los pactos. Jamás vino del cielo eso, vino del infierno. Por lo tanto, entonces, reconstructores para la unidad, reconstructores para la iglesia, reconstructores en la familia. La familia necesita ser reconstruida. Ayer estaba hablando con una niña muy joven, 15 años, y está en segundo semestre de economía. Y me decía que se sentía tan sola. Una familia donde los padres y la madre tenían su propio panorama. Nada con ellos. 3 hijas. Y las 3 llorando por tener un papá, porque el papá no les daba pelota, como decimos. Y la mamá durísima, respaldando al padre. Yo le dije a ella, está tu papá allá afuera, él te vino a dejar. Dile por favor que pase, que quiero hablar con él. Y pasó. Me dijo, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha encontrado la niña? Creo que usted está peor que la niña. Y me miró. ¿Usted cómo se llama? Don Rogelio. Hablamos hasta las 6 de la tarde, por eso llegué tarde, Eugenia, no estaba en ninguna otra parte. Entonces me dijo, ¿cómo la ha encontrado? Mire, ella es una víctima de una familia inexistente, la que usted cree mandar. Agachó la cabeza y me dijo, tiene toda la razón. Mi esposa y yo nacimos en una familia donde en realidad no conocimos ni el amor, ni la bondad, ni alguien que nos dijera, nos corrigiera y nos enseñara. Solamente aprendimos que la única manera de salir adelante es siendo fuerte. Bueno, ¿y no le gustaría que cambiáramos las cosas? Sí, me dijo, estoy yendo a una iglesia cristiana. Que bueno, ¿le ha servido? Es que tengo un problema. Mis hijas no quieren ir. Y la hija que estaba ahí, papá, a mí no me venga más con iglesia porque no creo. Tiene toda la razón. 15 años en una familia donde ella prácticamente estuvo abandonada, aún dentro de una casa. Entonces yo les dije a ambos, mira, lo que se necesita aquí es una reconstrucción de la familia. ¿Usted está dispuesto? Si usted me dice que está dispuesto, ponga la fecha, el día, la hora y comenzamos. Y él me dijo, sí. Y la hija insistió, pero a mí no me vengan con iglesia. Cualquier cosa le oigo a usted, pero nada de iglesia. Yo le conté mi testimonio a la niña y derramaba unas lágrimas. Yo le dije, no derrame lágrimas por mí, derrámelas por usted. Usted es la que está mal. Al final llegamos a un acuerdo, se fueron como a las 6 de la tarde, desde las 3:30. Me dijo, lo vamos a llamar para ponernos de acuerdo. Hermanos, cuando hablamos de reconstrucción, es de eso. Eso es lo que hay que reconstruir. Esa es la base de todo lo que está malo. Por eso si usted no hace el pacto de la sal, si solo le gusta el pacto del azúcar, va a tener la gran oportunidad de ver personalmente la gran desolación y lo que pasa. Tengo que ser honesto con usted. Sí, yo no le puedo decir tenga paciencia, las cosas van a cambiar. No. Lo que Dios estableció se ha ido cumpliendo. Israel lo ha vivido en carne propia.
No miran al Mesías como tienen que mirarlo, y Dios los tiene allí. De vez en cuando, tírenle unos cuantos cohetes. Yo sé que ellos también van a tirar otro y van a ganar, pero quiero que vean que no están seguros, que me necesitan a mí. ¿Es posible la reconstrucción ahora? Para terminar. Sí es posible. Veámoslo en Ezequiel capítulo 37. Sí es posible. Ezequiel capítulo 37. Si tiene su Biblia, busque Ezequiel capítulo 37. Ezequiel es un profeta muy especial. Y es un profeta que Dios como que lo probó 2 veces. 37. 2 veces lo probaron a Ezequiel. Dice así en Ezequiel 37. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levántate. Quiero que des endechas sobre Tiro. Es decir, habla lo malo que le va a pasar a Tiro por su desobediencia. Dirás a Tiro que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas islas. Así dice el Señor Jehová, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. ¿No es así? De cipreses del monte, Sión, maderaje, etcétera. Encinas, es decir, Tiro era una ciudad hermosísima, una población bella, una población que no conocía el fracaso o las penas. Tiro es el ejemplo de lo que va a venir. Por eso que aquí está diciendo qué es lo que pasa en Tiro. Tiro era como la mejor ciudad de la antigüedad. La mejor ciudad de la antigüedad. Y aquí está diciendo qué va a pasar con Tiro. Primero, alabanzas hacia Tiro. Todo lo bueno, todo lo bello que Tiro es. Pero ¿qué sucede? Se le dice a Tiro que va a ser destruido. Va a perder toda la belleza que tiene. ¿Por qué? Porque no ha estado bajo la dirección de Dios. No reconoció la bendición de Dios, ni todo lo que habían alcanzado, y se olvidaron de quién lo había hecho. Entonces Dios levanta un profeta. ¿Y ese profeta cómo se llama? Ezequiel. Y Dios lo llama para que Ezequiel tome conciencia. Y ahora en el 37 vemos lo que le pasó a Ezequiel. ¿Y qué le pasó a Ezequiel? Dios lo llevó a donde había existido Tiro, la ciudad modelo. Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿qué es lo que ves? Seguramente le esperaba ver a Tiro y todo lo que había en Tiro. Y no, era un valle de huesos absolutamente secos. Un valle de huesos secos. Y Ezequiel comienza a pensar, bueno, ¿y cómo sucedió esto? ¿Cómo la gran ciudad, la bella ciudad de Tiro, ha llegado a ser esto? Está toda destruida, no hay seres humanos, todo es huesos y huesos ahí. Dios ha castigado a Tiro. Entonces Ezequiel como que le habla con Dios y le dice, bueno, ¿y a qué me trajiste? A ver las ruinas. Yo lamento que los judíos hayan vivido eso. No creo que yo vine solamente a mirar. Esto no lo dice la Biblia, pero miremoslo por allí. Bueno, ¿y qué hago aquí yo?
Y Dios le dice a Ezequiel, mira lo que va a suceder aquí. Levanta tu mano hacia las ruinas, hacia todos estos huesos secos, y le vas a dar una orden. Y Ezequiel mira como diciendo, ¿qué es esto? Él nunca había tenido una experiencia como esa. Es como si él dijera, esto se destruyó, ¿qué más va a haber aquí? Vámonos ya, no perdamos más tiempo. Y dice, no, va a decir esto. Huesos secos, únanse, levántense, porque volverán a tener vida. Y Ezequiel, en obediencia, lo hace. Y los huesos secos se transforman en personas que tienen vida y que caminan, que se levantan, que comienzan a arreglar las cosas. Y Dios le dice, así va a acontecer con mi pueblo. Él fue el que recibió la promesa de que Israel iba a revivir. Pero que en ese momento eran huesos secos, así como también tierra. Entonces, cuando hablamos del pacto de la sal, y cuando usted salga a caminar por las calles de Cali, ¿acaso no ve solo huesos secos? ¿O algo que va a terminar siendo hueso seco? ¿No lo ve? ¿Usted cree lo que dice Dios, que volverá a revivir lo que Él mismo ordenó que no viviera? Pero se necesita el pacto de la sal. Nada se puede rehacer sin constructores. Gente dispuesta a reconstruir. A la luz de la Biblia usted va a ver que Dios es un reconstructor. Todo lo que pasa a la mano de Él vuelve a tener vida, vuelve a ser útil. Pero me incluyo, necesitamos el pacto de la sal. ¿Está dispuesto a salir a hablar de Cristo? ¿Está dispuesto a salir a decir, yo conocí al Señor y mi vida ha cambiado, mi familia es distinta, te invito a cambiar? ¿Está dispuesto a salir? Porque si usted está dispuesto solamente a esperar, solo va a terminar con huesos secos. Solo eso. Hay que salir. Vuélvanse no salseros, sino de la sal. De la sal, que es muy distinto. Dios es misericordioso. Lo vemos con estos pueblos que nos habla la Biblia, cómo Dios los volvió a levantar a algunos, se comprometió con ellos. Algunos volvieron a Dios, otros no. Israel, con todo el cariño que tengo por Israel, todavía no vuelve a Dios. Para ellos no existe el Mesías. Lo invito a que incline su cabeza para que oremos.